Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a recorrer de nuevo la semana, ¿verdad? La semana empezó con un escándalo de una avioneta capturada en Colima, México, cargada con 427 kilogramos, que, según los mexicanos, venía de El Salvador. Hubo una contestación rápida de El Salvador diciendo que la avioneta pasó a 200 kilómetros al sur de San Salvador y que no procedía de aquí, sino más bien de Costa Rica. Por lo menos así aparecía la traza de la aviación. Bueno, después de un cruce de palabras, al final pues Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo que no había habido mala fe en esa especie de confusión. Al final el escándalo se resolvió y quedó tranquilo. Hay un tema que sí yo creo que es bueno tratarlo, que es el tema del contrabando, la corrupción. Aunque ese tema, gracias a Dios, se solucionó bien, es decir, sin parar, sin quedarnos en que había aquí un tráfico de drogas impresionante o cosas de esas, pero sí sigue habiendo elementos complicados, ¿verdad? Como la entrada de $60,000 en Honduras, ahora unos químicos también. Es decir, hay unas formas de contrabando que hacen que uno piense, si hay mucho contrabando, también puede haber paso de droga, etcétera. O si no la hay, pues puede convertirse el contrabando en un camino fácil para la droga. Hay que cuidar más nuestras fronteras en ese sentido de evitar el contrabando, ¿verdad? Especialmente en esas cantidades fuertes, contrabando de dinero, contrabando de químicos, etcétera, ¿verdad? Es importante el tenerlo en cuenta. Un tema preocupante, aunque es un solo caso, pero el suicidio de jóvenes varones de 17 años, es decir, eso nos lleva a pensar que es necesario la presencia de psicólogos en las escuelas. Lo hemos dicho bastantes veces, pero sí en las escuelas grandes, donde hay un número fuerte de estudiantes, en las escuelas públicas, debe haber psicólogos, ¿verdad? O psicólogos, ¿verdad? Es decir, porque a veces uno es insuficiente para números muy grandes de algunos de los colegios del país. Eso es importante, el apoyo psicológico a nuestros jóvenes. En general hay una tendencia bastante fuerte a que haya más varones que se suicidan que las mujeres. Y aunque no estamos en el ranking muy arriba, ¿verdad?, de los suicidios, sí, los suicidios andan por unas zonas peligrosas en el número de suicidios que se producen en el país, ¿verdad? La ampliación de energía geotérmica es importante, ojalá esos planes se lleven adelante. Yo creo que son planes más realistas que otros planes de futuro y planes que ayudarán a cambiar la dependencia de los hidrocarburos en la generación de energía. También es positivo las medidas sustitutivas de cárcel para el señor Atilio Montalvo. Es decir, y también aquí hay que añadir alguna cosa, es decir, que no se debe esperar a que esté muy grave la persona para darle este tipo de medidas, ¿verdad? Es decir, el Estado es responsable de la situación en que están las personas y realmente si las familias pueden atenderlos mejor, pues estas fórmulas de arresto domiciliario, etcétera, debían ser más frecuentes, ¿verdad? Es decir, ha habido demasiados muertos, más de 400 en las prisiones de estas personas en general que han sido detenidas dentro del régimen de excepción. Es decir, el activar las posibilidades que tiene nuestro país legalmente, porque el mandarlo a la casa con arresto domiciliario es una posibilidad legal en el país, pues no hay que retrasarla ni andar con
unas seguridades absolutas de, a ver, sí, está grave, pero todavía no está tan grave como para morirse. Bueno, es decir, no se trata de mandar a morir a la gente a la casa, sino mandarla a recuperarse o a tener un tratamiento largo, como el cáncer o con otras enfermedades que requieren tratamientos largos, que pueden ser mejor atendidos en la casa que en las cárceles, ¿verdad? La vida siempre está por encima de los castigos. Entonces, en ese sentido, hay que ampliar criterios en el sistema judicial, que con frecuencia tiene los criterios demasiado cerrados, demasiado partidarios de no ofender al Ejecutivo. Es decir, ¿no? Pues hay que ser más humanistas, más independientes y más libres, ¿verdad? Eso es importante. También dentro del tema de los jóvenes que mencionábamos antes, hay pocas oportunidades laborales. Es decir, el joven universitario y el joven trabajador encuentran a veces oportunidades laborales que no son lo suficientemente rentables para las exigencias de hoy en día. Es un tema que hay que estudiar y que hay que reflexionar. La canasta familiar además sigue en alza y eso pues influye también en la búsqueda de trabajo y de un trabajo digno. Es decir, un salario que no alcanza para la canasta familiar es un salario indecente. Es decir, no un salario decente, sino indecente, ¿verdad? Estamos y esto es también una cosa buena que hay que alabar y que apoyar, estamos en el 59 aniversario del Hospitalito de la Divina Providencia. Es un hospitalito, como saben, que se dedica a recibir y a cuidar gratuitamente a enfermos terminales que la familia no puede cuidar. Los cuidan con mucho amor, algunos salen adelante y se recuperan, muchas veces enfermos de cáncer, etc. Ahí fue asesinado Monseñor Romero en este hospitalito. El servicio es un servicio ejemplar, ¿verdad? Un lugar amado, como decíamos, por Monseñor Romero. Y en estos 59 años hay que hacer un recuerdo agradecido a la Madre Luz Cuevas, que fue la fundadora, y una palabra de ánimo a la hermana Tránsito de la Cruz, que es la actual superiora y responsable de la obra que tienen las Carmelitas Misioneras en este lugar, en el hospitalito, ¿verdad? Ese lugar hoy pues de peregrinación, porque allí está la casita de Monseñor Romero, allí está también el lugar donde fue asesinado en la capilla. Otra cosa importante es el respetar a la ONU. Miren, la ONU va a seguir opinando sobre derechos humanos, ¿verdad? Están hablando de los venezolanos ya, que la USA, Estados Unidos y El Salvador se tiran la pelota mutuamente. Esto depende de Estados Unidos, no de nosotros. Y en Estados Unidos eso depende del Salvador, no de nosotros. Es una vergüenza ese jueguito infantil. Yo no fui, fue él. No, yo tampoco fui, fue él. Es decir, es un jueguito muy infantil ante una institución seria como es las Naciones Unidas. Yo creo que hay que ser serios en esto y reconocer lo que haya de verdad, ¿verdad? Es decir, yo creo que la estadía de los venezolanos aquí, si no hay ningún caso comprobado, si no hay un tratado abierto y conocido por todos que legitime esa situación, si no se dan varios factores, la presencia de los venezolanos es una presencia absurda e ilegal, ¿verdad? Y si hay venezolanos que realmente estaban solicitando asilo en Estados Unidos y no tienen más delito que eran personas sin papeles que solicitaban asilo, las personas hay que soltarlas. El país no puede ser cómplice de un secuestro, aunque el secuestro haya sido organizado por los Estados Unidos. Que Estados Unidos haga una cosa mal no quiere decir que aquí se respalde necesariamente. Si hay algún acuerdo, tenemos que conocerlo, porque no puede haber un acuerdo que diga vamos a respetar aquí todas las ilegalidades que cometa Estados Unidos. Eso no puede ser. El país tiene que defender su libertad y su independencia, ¿verdad? Entonces, es un punto importante escuchar a las Naciones Unidas y abrirse a lo que es justo, ¿verdad? Es decir, no a
situaciones que claramente no corresponden con la justicia. Con Estados Unidos también sería bueno, ya que tenemos un tratado de libre comercio, que no nos suban ese 10%, ¿verdad? El gobierno lo ha pedido, ojalá se consiga, pero sí, tanta amistad, obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Decir que el presidente es muy cool, eso no soluciona los problemas si nos zampan un 1% a las remesas, si nos ponen un 10%. No es cuestión de palabras el amor, es cuestión de obras, ¿verdad? Es decir, pues hay temas que Estados Unidos debe corregir, dejarse de palabrería, que es muy típico en el presidente Trump, hablar paja en definitiva, y pasar a obras concretas. Bueno, si este país es apreciado por Estados Unidos, libre comercio, nada de 10% de impuesto especial y nada de 1% de impuesto sobre las remesas, ¿verdad? Un tema ya terminando importante en el país es el de la vacunación. Es decir, miren, están apareciendo casos de sarampión, de tétanos, dicen también. En general, el sistema de vacunación de El Salvador no ha sido malo. A veces pasa que cuando un sistema de vacunación ha crecido, se ha desarrollado bien, etcétera, la gente se confía y empieza a pensar que ya tal enfermedad está terminada. El sarampión está volviendo, no solamente en El Salvador, sino también en países desarrollados. En Estados Unidos está habiendo también sarampión. El sarampión, aunque no es una de las enfermedades más graves, sí puede crear bastante mortalidad infantil. En Guatemala ha habido algunas epidemias de sarampión que han matado a un montón de niños, sobre todo en las zonas más empobrecidas y marginales. Entonces, el retomar la fuerza de nuestros sistemas de vacunación es importante para la seguridad de nuestra gente. Y terminamos con el requerimiento contra más de 40 estudiantes acusados de formar una nueva mara. Yo creo que ahí hay un juicio a veces de intencionalidad. Es decir, es cierto que cuando hay una intención muy clara y con ya todos los elementos preparados para cometer un delito, pues evidentemente esa intencionalidad se puede juzgar. Pero da la impresión que la intencionalidad de estos jóvenes no está tan clara, de que quisieran hacer una mara realmente violenta, etc. Yo creo que más estudio, más claridad y más prudencia en las acusaciones es importante. Por lo menos eso dicen los parientes de los jóvenes, ¿verdad? Y también hay que escuchar a los parientes, aunque normalmente los parientes siempre defienden la inocencia de sus hijos, pero hay que escucharles, ¿verdad? Y puede haber razones importantes y claras para decir esta persona tal vez conoció a uno o a dos de otro grupo, y eso no significa que tengan que llevarlo a juicio, tengan que interrumpir su carrera, su proyecto de vida, etcétera, ¿verdad? Que tengan un buen fin de semana y que realmente estos tiempos de gripe, yo me despedía la semana pasada diciendo que tenía gripe y que era corto el programa por eso. Bueno, ahora ya estamos recuperados de la gripe, contentos, pero cuídense todos de las gripes posibles. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.